espacio. ¿Qué versículo me está diciendo que Jesús es Dios? Capítulo 1 donde le dice que lo adoren. A ver, voy a ver el versículo específicamente. Capítulo, Hebreos 1.6. ¿De ese me estás hablando? Hebreos 1.6. a ver, dice. Ajá, desde el 5, bueno. Porque a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres Mi tú, hijo. yo te he engendrado ¿Quién le hoy otra vez. dijo? Espera. Para. ¿Quién le dijo mi hijo eres tú? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Eh, claro, acá dice, porque a cuál de los Dios. ángeles Pero, dijo espera, Dios. espera, espera, no corra. O sea, en ese texto, Dios le Ujú. está llamando hijo a alguien, ¿verdad? Claro, ajá, sí. ¿Y quién es Sí, ese hijo ahí? ¿Quién es ese hijo? ahí lo explica, sigamos leyendo. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él Pero me te será hice a una mí. pregunta. ¿No sabes quién es? Es Jesucristo, pues el Hijo, a quien Claro, envió. eso es lo que tiene que contestar. Entonces, Dios le llamó hijo a Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Continuemos. Claro, y le dice, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez Ok. cuando introduce al primogénito en el mundo, en el versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ¿Quién sabemos que ordenó eso? Para un segundito. ¿Quién ordenó adórenle los ángeles? el mismo Dios, ¿Que adoraran a quién? al primogénito. Correcto. ¿Qué significa la palabra primogénito? ¿Me podías ayudar con eso? Un primogénito es como una primicia, ¿no? De tu primer ¿De qué? hijo, el primogénito, o sea, el primero. Entonces Jesucristo, podríamos decir que es el primer hijo de Dios, ¿verdad? ¿Sí o Claro, no? pues, sí, claro, puedes ¿Quién tomarlo así. existió primero? ¿Quién existió primero, el papá o el hijo? ¿El papá o el hijo? Ups. Sí. ¿El papá o el hijo? No, ¿Quién? esa pregunta es obvia, pues, ¿no? Dime, no, yo quiero la respuesta. ¿Tú No quieres me saber qué dejes opino yo? obvios. Sí, ¿quién fue primero, el hijo o el padre? Ya, en lo que yo he leído de la Biblia, en el principio era Dios, pues, ¿no? Ellos dos Voy y a el volverte a Espíritu Santo. preguntar, ¿quién fue primero, el padre o el hijo? Ah, ya, en ese tema, el padre, Entonces, para que exista un hijo, tiene que haber un padre primero. ¿Estás de acuerdo conmigo? claro, ¿sí? Correcto. Entonces, para que Dios le llame hijo a alguien es porque lo ha hecho su hijo. ¿Qué significa la palabra engendrar, hermano? ¿Sabes qué significa la palabra engendrar? Claro, engendrar, pues, en este caso es ¿Tú cuando, tienes bueno, hijos? ¿Tú tienes sí, hijos? sí, gracias a Dios sí tengo. Antes de que tú engendraras esos hijos ya existían. No, pues no existían todavía. Correcto. Y el padre dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Significa que lo engendró, ¿correcto? Claro, acá dice sí, lo engendró. Entonces, por eso es que es su hijo porque lo engendró, ¿verdad? Sí, ¿Está de claro, lo acuerdo? introdujo. Lo introdujo. Bueno, Sí, ya sabemos que fue alguien que Dios engendró y por eso lo hace hijo. ¿Estás de acuerdo? sí, Y a este hijo, después que lo llama su hijo, le llama a los demás, adórenle, ¿correcto? sí, acá está en la Biblia, está en el texto. Sí. ¿Por qué le tiene que ordenar que lo adoren si ya era Dios? ¿Me podías contestar a la pregunta? Claro, sí, porque en este caso, mismo en otro versículo dice que se despojó a sí mismo de su gloria y bueno, en este caso tomando forma de siervo, Correcto, siendo pero obediente hasta la eso no muerte fue de lo cruz. que pregunté. ¿Por qué le tiene que ordenar? Adórenle los ángeles ¿de quién son los ángeles? De Dios, ¿De quién son los ángeles? de Ah, Dios, o sea que Dios le ordena, dice, adórenle a los ángeles de Dios, que adoren a alguien a quien él acaba de llamar su hijo. ¿Estás de acuerdo? sí, Te pongo un ejemplo, es como que un rey llama a alguien y lo adopta como hijo, un rey. Estoy hablando de un rey. Y lo llama su hijo y lo exalta a lo más alto que le puede dar a alguien en el imperio. ¿Qué crees que le va a pasar después? Que todos los soldados, generales, coroneles, se van a postrar delante de él cuando el rey diga, les presento a su nuevo comandante. ¿Estás de acuerdo con la analogía? eh, ¿Sabes por qué le en está ese- ordenando que lo adoren y se postren delante de él? ¿Sabes por qué? ¿Me podías leer ¿Tienes la Biblia tú contigo? sí, ¿Me sí podías tengo leer la acá. palabra, el versículo, las primeras palabras?
¿Cuándo? Después de la palabra cuándo. ¿Qué palabra sigue ahí en el versículo 6? Después de la palabra cuándo. Introduce al primogénito Para en ahí, el para mundo. ahí. ¿Qué significa la palabra introduce para ti? Introduce que está como que injertando, ingresando. Y ahí Si dice yo que te claro, digo, si tú tienes un amigo que te conoces recién en el colegio y él te invita a su casa y te introduce a su madre y le dice, oh, te introduzco a Gerardo. ¿Por qué dice él te introduzco a Gerardo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque introduce. nunca te habías visto con esa persona. Te introduce por primera vez y le dice, oh, este es mi amigo Gerardo. Ven, te voy a introducir Gerardo. Dice, les presento a Gerardo. Este es mi nuevo amigo en la escuela. Ay, Gerardo, ¿de dónde eres? Y te empiezan a conocer. Quiero que entiendas lo que está diciendo esa palabra griega. Esa palabra griega cuando introduce al primogénito, es que lo está introduciendo por primera vez. Y si tú te fijas, ¿a quién le ordena que lo adoren? ¿A quién? A los ángeles, A los ¿verdad? ángeles de Dios, a los ángeles de Dios. Entonces lo está introduciendo a los ángeles como el nuevo monarca, como el señor, como el máster, el dueño, al hombre que Dios exaltó por sobre los ángeles. Por eso dice cuando lo introduce. La palabra introducir, Gerardo, no me vengas a mí con el cuento que hasta se te olvide el español que aprendiste en la escuela. En la escuela nos enseñaron que la palabra introducir significa introducir es algo que nunca había estado ahí. Lo introduces por primera vez. La palabra introducir es cuando presentas a alguien, a otras personas. Te presento a Gerardo, te presento a Selvin. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo le va a decir? Adórenle. Primero lo introduce, le dice, les presento a tal, y después les dice, póstrense delante de él. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocían, no sabían quién era. Por primera vez lo está introduciendo como su jefe. ¿Entendiste el punto o no? Sí, sí entiendo tu punto. Perfecto. Ahora vámonos a tu versículo favorito, el versículo 8. Ese es el que me quieres leer, ¿verdad? El versículo 8, a ver, el versículo 8 dice, no, yo te leí de que le dice a los ángeles que la adoren, pues. Ese Adore es a el todos los verso 6, ángeles. ya lo leímos, ya lo leímos. Sí, versículo Ahora 8 quiero que dice, me leas el verso 8 para que tú entiendas cómo va el asunto. ya, versículo 8 dice, más del Hijo dice, dos puntos tu trono, coma, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro y equidad es el cetro de tu reino. Entonces se le está llamando al Hijo, se le llama a Dios, ¿verdad? Sí, sí, Ok, le llama, ¿verdad? Le llama Dios. Perfecto. Ahora, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Porque ahí dice, le llama Dios, ¿correcto? eh, sí, pero más que todo por los demás versículos también que leo en los evangelios, ¿no? Sí, pero en este texto, recuerda que a mí me gusta el orden. Soy unitario bíblico y me gusta el orden. Un tema primero y el otro después. Ok, el Claro. punto es este. Te voy a poner algo claro. Ahí se le llama a Dios al Hijo, ¿verdad? Sí, En ahí ese le está texto. diciendo bien. Ok. Ahora, quiero darte una noticia que ese texto está citado del Salmo 45, versículo 6. Y Sí, en el claro, Salmo 45, ese es Salomón que se le llama a Dios. Te pregunto a ti, ¿tú crees que Salomón es Dios? no, no es Dios, pues. Pero ¿por qué le llama a Dios a Salomón? Dios le llama a Dios a Salomón. Es el mismo texto que te está citando el escritor de Hebreo. No sé lo que tú piensas, porque cuando termine ese capítulo le dice que lo alaben también. Sí, te voy a volver a decir, te quiero aclarar, no te me saltes. Si a Salomón se le llama Dios, ¿es Salomón tu Dios? No, ¿Por porque qué Dios le es un llamaría título. Dios a Salomón? ¿Tú crees que si Dios le llama a un hombre llamado Jesucristo, le llama Dios, entonces ese hombre es Dios? Es que Dios es un título. Es un título, Sí, Dios. pero ¿por qué te me sales de mi pregunta? Cuando te vuelvo a preguntar, si Dios le llama Dios a un hombre llamado Jesucristo, entonces Jesucristo es tu Dios. Dímelo, contéstame. Claro, Jesucristo sí, es Dios. sí es mi Dios. Jaime, si me vuelves a interrumpir, te voy a bloquear por abusivo.
Gerardo, quiero que me leas Éxodo 7, versículo 1. Éxodo 7:1, versículo 1. A ver, por ahí. Sí, por favor. Éxodo 7:1. Dios dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Pregunta, ¿le constituyó Dios a Moisés, sí o no? Claro, sí, le dio el título de Dios ahí para Pregunta, Faraón. espera, ¿le dio qué? Título, ¿no? Título, claro, es título, porque sabemos que Moisés no es Dios. Moisés fue titulado Dios, ¿verdad? Claro, para Faraón. Solo Correcto. para ¿Y con Salomón fue titulado Dios? No, bueno, en mi opinión no. En mi opinión no, porque después lo tienen Ok, que alabar. volveme a leer ese versículo 7:1. A ver, hay un problema Claro, entre dice, lo que tú dices con lo que el texto Dios dice. dijo a Léemelo, por Moisés, favor. claro, dice, Dios dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Correcto. Aarón ¿Lo será tu profeta. constituyó Dios, sí o no? Sí, lo constituyó Dios para Faraón. Correcto, pero ¿estás de acuerdo que Moisés fue Dios, sí o no? No, fue constituido Dios para Faraón. Ok, ¿y Es Jesucristo como para qué una fue constituido representación, ¿me Dios? entiendes? ¿Y Jesucristo para quién lo constituyeron Dios? ¿Para quién? Ahí dice, pues, en el versículo de Hebreos, bueno, para todos, Te para voy a todos. volver a preguntar. Escucha, te he dado versículos donde hombres son llamados Dios. ¿Vas a negar que Moisés Dios lo hizo Dios? No, en este caso no, en este versículo lo hace Dios para Faraón. Porque como te Pero digo, lo llamó Dios Dios. es un Antes de... Escucha, Señor. Te pregunto, ese texto dice, yo te hago a ti Dios. ¿Dice eso sí o no? para Faraón, sí, Servín, para Faraón. Correcto, entonces Moisés era Dios para Faraón. Correcto. Título constituido para Dios, para Faraón. Correcto. ¿Y Jesucristo qué tipo de Dios es? Jesucristo es Dios, pues ya él ya Correcto, existía pero ya. qué tipo... Escucha. ¿Quién lo llamó Dios a Jesucristo? El mismo Hebreos dice el mismo Dios que está Voy a hablando. volverte a preguntar, ¿quién lo llamó Dios a Jesucristo? Dios, tu trono Dios, le dijo ahí en el versículo Correcto, 8. pregunto, entonces, Dios lo llamó Dios, ¿correcto? Sí, ¿Qué tipo de Dios es Jesucristo? hay que ver qué persona es Jesucristo, pues, qué atributos Voy a tiene esa volverte a persona. preguntar, ¿qué tipo de Dios es Jesucristo? Te voy a hacer la pregunta correcta y quiero preguntarte, ¿el Padre, alguien hizo Dios a el Padre? Al Padre no, él ya era Dios. Es Dios. ¿Dios hizo Dios a Moisés? Sí, lo constituyó Dios para Faraón. Pero el Padre ya era Dios, ¿verdad? Nadie lo hizo Dios a él, ¿correcto? Claro, ya era Dios, ya era Dios. Perfecto. Jesucristo, ¿Dios lo engendró? ¿Verdad que sí? Sí, claro, está en el ¿Lo versículo. llamó su hijo? ¿Lo llamó su hijo? Sí, lo llamó su hijo. ¿Lo llamó Dios? Sí, ¿Qué tipo de Dios es Jesucristo? ¿Es un Dios asignado, titulado o es un Dios por naturaleza? los dos, por naturaleza Dame el versículo que diga que Jesucristo es Dios por naturaleza. claro. Dame el Bueno, versículo. No, escucha mi pregunta. Que chicos, este es el jaque. Juan, Ahorita estás en Juan, jaque. Escucha. Esta es mi pregunta que te voy a hacer, la última. Dame un versículo donde Jesucristo diga, yo soy Dios. Eso es llamarse Dios por naturaleza. Dame un versículo. que un versículo que Jesucristo diga yo soy Dios. Ya, bueno, te puedo leer el versículo de Juan 5:19. Estoy esperando el versículo que diga Jesucristo mismo, yo soy Dios. Adelante, ¿cuál es? A ver, por un momento, voy a ponerlo acá. Acá está. Ese versículo, Juan 17:5. Lo leo. Ahora pues, Padre, glorifícame. Eres una tú, burla, Gerardo. Ese texto no no, dice yo soy Dios. Dame un versículo que diga Jesucristo, yo soy Dios. Eso es lo que me dijiste que me vas a dar. Ya, pero te estoy dando de Evangelio de Juan. Te estoy dando una oportunidad de que salgas con dignidad de aquí. Y esto es, para que salgas con dignidad de predicador, esto es lo que necesito yo que entiendas.
Cuando tú prometes un texto, lo próximo que tienes que hacer es dármelo, pero no me estás dando el versículo porque sabes la impotencia que sientes por dentro de que no existe ese versículo. Sabes que no existe un versículo donde Jesucristo haya dicho, yo soy Dios. Tú lo sabes, porque ¿por qué vienes a mentirme? Tú sabes que no existe, escucha, tú sabes que no existe un versículo en la Biblia donde Jesucristo haya dicho, yo soy Dios. Eso solo lo puede decir el que es Dios, el Padre. Pero tú me estás forzando un versículo a decir lo que no dice. Quiero que digas lo siguiente. Escucha, te voy a dar dos opciones. O me das el versículo que diga yo soy Dios, o me dices, no lo tengo el versículo, y te vas con dignidad. Claro, sí te voy a dar el versículo. Bueno, primero algo para aclararlo, no con ganas de ofenderte. Ok, feliz noche.